Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La idea de la clase de hoy es continuar con el concepto de currículum, tratando de incorporar a dos autoras, Alicia de Alba y Flavia Terici, dos autoras que van a hablar del concepto de currículum desde diferentes perspectivas, digamos. Nosotros ya hemos estado hablando de currículum desde el texto de Inés Dussel. De hecho, el texto de Inés Dussel tiene como una forma de trabajar el concepto de currículum muy interesante y muy abarcativa, porque parte de lo que se concibe por currículum desde las escuelas, por ejemplo, desde las directoras. Después pasa por algunas concepciones un poco más propias de las ciencias de la educación, que se han vuelto bastante populares en la última época. No sé tanto cuánto tampoco, porque como yo soy dentro de la mirada de las ciencias de la educación, pero bueno, me parece que lo escucho un poco más. Es una tontería, igual no tiene tanta importancia, pero, pero quizás ya lo hayan escuchado antes hablar por alguna otra razón. Eh, y estos conceptos son interesantes porque nos dan cuenta que currículum, como venimos diciendo, no es solamente una selección de contenidos. Además de esa selección de contenidos, tenemos que observar cuáles son los propósitos por los cuales se selecciona determinado contenido, y a veces ese contenido no está concretamente reflejado con una bibliografía o con determinada perspectiva de determinada corriente de pensamiento del área del cual estamos hablando. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, a ver, a mí se me ocurre dentro de la propia disciplina, una, bueno, a ver si les parece bien este ejemplo. Pero, por ejemplo, la ciencia en general es una construcción cultural que tiene y tuvo una perspectiva. ¿Sí? Por ejemplo, una perspectiva que podemos llamar feminista o de los feminismos, tiene una mirada crítica con respecto a cómo se construye la ciencia. Sí, en principio la crítica principal tiene que ver con que los científicos, y digo con conciencia, que los científicos que forman parte de la mirada hegemónica de la ciencia son varones. Entonces, necesariamente, la mirada del varón va a ser la hegemónica, ¿sí? En principio, lo que cuestionan la perspectiva feminista es que la mujer ha sido se le ha dificultado mucho más acceder a sectores jerárquicos dentro de la ciencia, y que además no ha sido tenido en cuenta en algunas áreas para poner a prueba o tenerse en cuenta lo que esa mujer científica construyó. Sí, esto, bueno, más allá de que estemos de acuerdo o no, es una acusación, es un reclamo que lleva adelante una perspectiva que es novedosa dentro de la ciencia. Hasta que no estuvo esta perspectiva diciendo lo que dijo, no se tuvo en cuenta que quizás
es cierto y que hay sectores dentro de la ciencia que solamente están construidos o corrientes de pensamiento, teorías que están construidas solamente por varones. Y bueno, y esto es un ejemplo, ¿no? Pero otro ejemplo que podemos tener en cuenta es que el área del pensamiento científico, que por ejemplo es una materia en el CBC, pensamiento científico, en realidad si nosotros nos ponemos a pensar pensamiento científico, ¿qué puede ser? La construcción de la ciencia en general. Ciencia, que es la matemática, es la filosofía. Bueno, ahí también hay una discusión sobre lo que es ciencia y lo que es disciplina o lo que es corriente de pensamiento o cuál es la mirada hegemónica. Y bueno, pensamiento científico es un área del conocimiento que estudia la historia de la ciencia, pero que está hegemonizada por la filosofía, por ejemplo. Si ustedes ven de qué área son los profesores que forman parte de una cátedra de pensamiento científico, van a ver que todos son de filosofía. ¿Y por qué? No sé. Bueno, en realidad aquí estamos viendo que la mirada con respecto a la construcción de la ciencia está hegemonizada por determinadas corrientes del pensamiento filosófico o de la filosofía. Bueno, esta selección de contenido ven que tienen que ver con un montón de cosas, que no solamente están circunscritas a la selección de un contenido, lisa y llanamente. No tiene que ver solamente con bibliografía, ¿sí? Y además, cuando nosotros miramos un poquito más, cuando se dicta determinada materia, esa materia va a estar dictada por ese sector, esa mirada de pensamiento, y esa mirada además a formar parte de la forma en la cual se dicta de determinada manera, se aborda, el abordaje de determinado contenido va a estar abordado de determinada manera. Y esto es cuando nosotros hablamos de currículum real, por ejemplo, y su relación con el currículum oculto. Cuando nosotros hacemos una selección de contenido, que además lo hacemos desde determinado posicionamiento, que además refleja un posicionamiento ideológico, también dejamos de lado otros contenidos. O sea, por supuesto que no podemos enseñar todo, ¿no? Como docentes, si nosotros leemos el concepto de currículum para determinada área o determinado contenido, nosotros como docentes de determinada área no podemos enseñar todo lo que construyó a lo largo de toda su historia determinada área de conocimiento. Si yo soy profesor de filosofía, bueno, van a haber un montón de autores que escribieron sobre filosofía, ¿no? Sin detenernos en determinada área, sí, filosofía antigua. Bueno, hay un montón de autores y hay un montón de autores que escribieron sobre esos autores. Bueno, yo tengo que elegir algo, hago esa selección y por ahí esa selección que yo hago la hago de manera inconsciente. Si no estoy notando que al seleccionar algo estoy dejando otra cosa afuera. Y cuando selecciono eso, no por ahí refleje mucho más de lo que pienso. Entonces ahí es donde entra el concepto de currículum oculto. O sea, ahí hay una acción inconsciente que yo no estoy teniendo en cuenta. Como refiere en el texto Inés Dussel, refiere a dos grandes grupos de currículum: el currículum simbólico, el currículum real. Y ella dice, bueno, ¿en cuál nos tenemos que referenciar? Porque, bueno, el currículum real, de una definición posible puede ser que tiene que ver con todo aquello que sucede en la escuela. Y el currículum teórico, o simbólico yo dije, pero hablemos de teórico mejor. El currículum teórico es aquel que está
representado por documentos curriculares como el diseño curricular. A ver, por lo general el diseño curricular, más que nada en la actualidad, tiene que ver con propuestas, o sea, es propositivo. Queremos decir con esto que, no tiende a ser mandatorio, aunque tiene algunas reglas que las escuelas tienen que cumplir, por ejemplo, los tiempos, cumplir determinada cantidad de minutos del día para el recreo y determinada otra cantidad de tiempo para dictado de clase, o sea, para clase áulica. ¿Sí? Bueno, acá el currículum lo que está trabajando es con respecto al tiempo que se le dedica a cada cosa, pero por ahí si nosotros vamos a la escuela y miramos de cerca eso que llamamos currículum real, vamos a notar que los recreos duran un poquito más de lo que deberían durar, o sea, toca el timbre 3 o 4 minutos después, los chicos tardan otros 3 o 4 en entrar, o hay escuelas en donde lo cumplen esto a rajatablas y por ahí, para que, qué sé yo, no se lleven demasiado tiempo de recreo, tocan unos minutitos antes el recreo, entonces se contempla que los chicos y las chicas tarden esos minutitos en entrar. Entonces, parte de los minutos de recreo se pagan con tiempo de formación y no con tiempo áulico. Formación, digo, organización. Y también si nos ponemos a hilar finito, cuánto dura el tiempo áulico, y bueno, entre que los chicos entran, se sientan, las chicas también, las escuelas mixtas, se sientan, dejan de charlar, y por ahí el profesor tardó un poquito, o la profesora tardó un poquito, o la maestra o el maestro tardaron un poquito en llegar al aula, o se les cayeron los papeles antes de entrar, entonces ya perdieron unos minutitos de clase. Bueno, eso es currículum real, ¿no? ¿Cuánto se tarda en el saludo? Bueno, ahí está interesante porque en el texto de Dussel también hace referencia al currículum de los eficientistas, ¿no? Que ella los ubica entre los años 20 y 30, y por ahí tiene que ver con lo que se describía en el texto de Fenstermacher y Soltis sobre el enfoque ejecutivo, ¿sí? Que consideraba que el tiempo de dictado, o sea, está pautado y organizado de manera muy estricta, muy exigente, y que esta organización tiene que ver con la perspectiva de que el tiempo de trabajo influye y mucho en el aprendizaje. O sea, esto que leíamos en el texto de Fenstermacher y Soltis, yo me lo acuerdo siempre mucho, que dice que, Juanito es un alumno que le cuesta comprender. Entonces, ese tiempo que estuvo pensando en hacerlo y abandonó la tarea porque no lo estaba pudiendo hacer, y el docente además le estaba explicando a otro estudiante, bueno, ese tiempo que perdió, esos minutos que perdió son hipervaliosos. Entonces, el docente tiene que desarrollar una estrategia para que esos minutos no se pierdan, esos minutos de trabajo, ¿no? Eficientismo al mango. A mí me ahoga ese eficientismo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero la verdad es que yo no puedo concebir la clase sin esos minutos de distracción. O sea, me parece que ni hablar para nenes y nenas chiquitas y chiquitos, donde no pueden prestar atención, no sé si 10 minutos seguidos, pero a ver, trabajar 5 o 10 minutos con los chicos y concebir ese tiempo de descanso para volver a retomar otros 5 o 10 minutos, me parece lo más sano. Quizás yo entraría dentro de la perspectiva un poco más paidocentrista, que está mencionada también en el texto de Inés Dussel, y que quizás tenga que ver con el enfoque terapeuta, ¿no?
más allá, fíjense que quizás el enfoque tiene que ver con un poquito más allá de la planificación. O sea, yo soy docente de literatura y digo, bueno, mis estudiantes van a elegir el libro que quieran leer y a partir de eso voy a trabajar. Bueno, también tiene que ver con, bueno, tengo una alumna o un alumno que se cansa rápido o que le cuesta un poquito más comprender o prestar atención, entonces yo le voy a prestar más atención, le voy a dejar un rato que se distraiga y que se disperse y después voy a ver si puedo retomar con él, con ella, eh, qué sé yo, un poquito más de tiempo y lo voy a tener en ese lugar, ¿no? En cambio tengo, por ahí hay estudiantes que no, que son más exigentes, que terminan y quieren volver, vieron que están esos chicos hiperactivos que dicen, termine la tarea, y bueno, vos ya te tenés que poner a pensar en a ver qué le pongo a hacer a este pibe, porque si no se empieza a parar, empieza a distraer a otros, entonces, bueno, quizás tener preparado otras actividades, bueno, hacete estas sumas, 8 más 3 9 menos 2 y bueno, y tener entretenido con eso. Quizás tener preparadas actividades extra que quizás le cuenten un poquito más, o por ahí jueguitos, ¿no? Jueguitos eh, para que se entretengan un poco más. Bueno, ese es el currículum real también, ¿no? A ver, los diseños curriculares de tipo eficientistas son una idealización, para mí, modo de ver, hasta fantasiosa. Porque si vos vas al aula, puede haber un aula, no sé, increíble donde tenés de 20 alumnos, que es un buen número para trabajar, y de los 20 trabajan 18, espectacular, o sea, trabajan durante toda la hora, todo el tiempo, y me parece que es una idealización extrema. En cualquier aula vas a tener, aparte, es no tener en cuenta una lógica de grupo, que tiene que ver que hay grupos que en todos los grupos está el boicoteador, está el líder, y también tiene que ver con el docente cómo maneja determinados grupos, determinados liderazgos, tenés liderazgos más rebeldes, entonces, bueno, vos si te lográs ganar ese sector de liderazgo de determinada manera, o sea, concediéndoles algunos momentos de juego o de entretenimiento o de charla o de debates, entonces vas a tener un aula un poco más, un poquito más de dominio sobre el grupo, ¿sí? Pero no se puede pretender que los grupos sean homogéneos, ¿no? Esto por un lado, ¿sí? Me parece que la mirada de Dussel habilita a que veamos un poco más la realidad de la escuela, una realidad más áulica, ¿sí? Eh, sin perder de vista lo abarcativo que es el currículum. Una mirada más institucional, ¿sí? Teniendo en cuenta que existen documentos que tienen rango ministerial y que, o nacional y que tienen un poco más de alcance, ¿sí? Por eso se habla de que los diseños curriculares o incluso las leyes son propositivas, son más abarcativas, a sabiendas de que hay algunos aspectos que son obligatorios, ¿no? Por ejemplo, y vamos a verlo en el texto de Flavia Terici, que nosotros tenemos muy naturalizado que la escuela, la escolaridad está organizada de manera etaria. ¿No? Nosotros decimos, bueno, entre 7 y 8 años los nenes van a primer grado, entre 8 y 9 van a segundo, y así sucesivamente, ¿no? En secundaria tenemos los nenes que tienen entre 11 y 12 que van a primer año, bueno, en Capital Federal. Después en Provincia de Buenos Aires o no sé, el resto del país prácticamente, el primer año empieza antes, empieza entre los 10 y los 11. Si no me estoy equivocando, lo que quiero decir es que en una región tenemos de primer grado a sexto la primaria
y séptimo grado no existe, y está de primer año a sexto año la secundaria. O sea que tanto la primaria como la secundaria duran 6 años. ¿Sí? Y esto no estamos hablando de las escuelas técnicas, que las escuelas técnicas por lo general tienen un año más, o sea que en Provincia de Buenos Aires las escuelas técnicas tendrían 7 años. Miren cuántas posibilidades que hay. Y en Capital Federal tenemos de primero a quinto o de primero a sexto si la escuela es técnica. O sea que, fíjense, hasta de región esto puede modificarse, pero lo que sí estamos todos seguros y tenemos una certeza es que el año lectivo, o sea, el ritmo de aprendizaje de determinados contenidos tiene que ser de lo que dura un año lectivo, que son aproximadamente 8 meses, 9 meses, ¿sí? O 10 meses, 9 o 10 meses. Y esto es una naturalización, ¿no? Lo que está planteando Flavia Terici acá es que esta organización es obligatoria, sin embargo, si no fuera porque, porque existen personas que repiten los años o que les va mal en un año por diferentes razones, ¿sí? Entonces no pondríamos en cuestión esta lógica, ¿sí? Pero estamos estamos muy acostumbrados a pensar que las personas tenemos que aprender determinados contenidos en determinado tiempo, ¿sí? Y esto es una construcción cultural, ¿sí? Me parece interesante que la mirada que tiene Terici sobre el currículum, en principio, cuando habla desde su concepto que es trayectoria, está posicionándose en cómo vivencia la persona que aprende el currículum, ¿sí? Una trayectoria entonces va a tener que ver con esa vivencia. Si está la trayectoria teórica, que es lo que se pretende que logre la persona, y la trayectoria real, que es lo que efectivamente sucede. Y bueno, por ejemplo, lo que dice Flavia Terici en su texto es que hay un abandono, le podemos llamar, o hay un sector de las personas que empezaron su formación en el trayecto formal y que no lo terminaron. Ese porcentaje indica que hay algo mal con el sistema y que se debe modificar. Me parece interesante lo que plantea Flavia Terici, que con esta lógica lo que estamos hablando es de un sistema expulsivo, o sea que hay personas que se ven imposibilitadas de cumplir con esas exigencias que tiene la trayectoria teórica, ¿sí? Que está representada por los diseños curriculares que indican que entre primero y tercer grado, por ejemplo, los y las niñas aprendan a escribir, a sumar, a restar, etc. Y por ejemplo, las y los adolescentes de primer año tienen que tener una organización diferente de materias de las que tenía el año anterior, o sea, van a tener materias nuevas y van a tener esa organización. O sea, lo mismo podríamos decir de los nenes y las nenas que entran al primer grado. Terminaron un año sentándose en el piso con sillitas de su tamaño, sentándose en ronda, teniendo como más libertades, por ejemplo, por momentos de juego para construir con bloquecitos, y se encuentran con un aula, con una organización totalmente diferente, donde se sientan de a pares, mirando siempre para adelante, por lo general imposibilitados a sentarse en el piso, imposibilitados a llevar cosas al banco que no sean la carpeta y el lápiz. Bueno,
Todas estas situaciones llevan también a que el sistema sea expulsivo, que no sea comprensivo con los ritmos. ¿Sí? Bueno, la forma de resolver esto también que tiene el sistema educativo es buscando diferentes áreas. Por eso está el área de especial, donde están los nenes o las nenas o las personas en general que tienen habilidades diferentes, ¿no? Como les llamamos hoy en día. Pero bueno, qué sé yo, las personas sordas, por ejemplo, me parece un excelente ejemplo porque la persona sorda o la persona ciega no tiene ninguna dificultad cognitiva. Lo que pasa es que el sistema educativo no está pensado para esas personas, o sea, eh, pero si las personas sordas estuvieran acompañadas por un intérprete, lograrían aprender al ritmo que aprende cualquier otra persona. Pero sin embargo eso prácticamente no sucede, ¿no? Lo que se llama hoy educación inclusiva todavía es casi una ficción. Pero bueno, lo interesante de Flavia Terici es que ni siquiera habla del área especial. O sea, estamos hablando de personas que no son sordas, que no son ciegas, que no tienen dificultades para movilizarse, pero sin embargo abandonan, hay un alto promedio, hay un alto porcentaje de personas que abandonan el sistema educativo y Flavia Terici eh, invita a pensar que quizás algunas lógicas que tenemos demasiado naturalizadas están influyendo en esa exclusión. ¿Sí? Cuando hablamos de estos, en estos términos, entonces no, nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué parte del currículum ocupa esta perspectiva, ¿sí? De la perspectiva más crítica que habla de que el sistema es expulsivo? ¿Sí? Ahora, bueno, corto un poquito y en el siguiente video sigo desarrollando.